Hola a todos, soy el gran maestro Roberto García Pantoja y en este caso quiero mostrarles una posición que he estado discutiendo con mis alumnos en el transcurso de la semana. Realmente es una posición muy didáctica que es de una partida de Peter Schwittler contra Mamediarov, muy interesante. Acá yo los invito a que detengan el vídeo, que intenten analizar la posición, intenten valorar acá la posición y pues me gustaría más que todo que intenten encontrar cuáles son las ideas de las piezas negras, cómo el negro pretende manejarse. Y creo que todo va a partir de esa correcta o no valoración. Hay algunos aspectos que creo que debo mencionar que en general nos van a ayudar a entender un poquito mejor el ajedrez. En este caso tenemos que saber que hay una relación directa entre estrategia y táctica en el transcurso de toda la partida. ¿Qué es estrategia? Esto lo he dicho ya en otros vídeos, pero me gusta un poco esta definición. Estrategia es qué debo hacer. Ahora bien, ¿qué es táctica? Pues táctica, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Estas dos preguntas, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Nos van a ayudar muchísimo, en general, en cualquier tipo de posiciones, lógicamente. Ahora bien, yo me puedo preguntar acá, ¿quién está mejor? Esa es la primera pregunta que deben ustedes responder. Bueno, suponiendo que ya han tomado ese tiempo de reflexión, vamos a empezar a analizar ya directamente. Si miramos la posición es bastante sugerente. Si ustedes lo hacen de una forma tradicional, ustedes van a hablar de la seguridad de los reyes, ustedes luego van a ver el material, el balance material, van a darse cuenta de que las negras tienen pareja de alfil y las blancas pareja de caballos. Y bueno, van a pasar luego a la estructura de peones, van a darse cuenta de que las blancas tienen una mejor estructura de peones, el negro tiene peón aislado, peones doblados. Lógicamente esto es un defecto estructural. El blanco, sin embargo, tiene pues dos grupos y de alguna manera fue bastante fácil defender en este caso E3, incluso el rey, la torre, muchas piezas podrían ocuparse. E igualmente C2, que sería ese peón retrasado que el negro pudiera intentar presionar, pues también es bastante sencillo defenderlo, o incluso podríamos pensar en avanzarlo y tácticamente intentar solucionar ese problema. Ahora bien, tenemos que ver como otro aspecto quizás esa relación que existe entre la estructura y la ubicación de las piezas dentro de ella. La estructura de peones va a determinar casillas naturales donde las piezas deberían ocupar eh, esos puntos, ¿no? Por ejemplo, es muy natural que cuando hay un peón dama aislado o un peón aislado en sí, pero mucho más, digamos, desde el punto de vista técnico aceptado, un peón dama aislado, que la casilla frente a ese peón, pues es una casilla importante de bloqueo para un posterior ataque o no sobre ese peón. Lógicamente, cuando hay peones doblados, pues se debería intentar atacar. Si ustedes se dan cuenta, el caballo también está cumpliendo ese rol. El alfil, pues si bien no tiene un objetivo definido, podríamos decir de ataque, ayuda, complementa la acción del caballo, tanto sobre C7 como D6, e incluso también incide el mismo sobre esas casillas en colaboración del caballo. Lógicamente también se dan cuenta de que está defendiendo E3, que ahora mismo es digamos, el objetivo de ataque directo de las piezas negras. Por tanto, sumamente educativo este momento. Ahora bien, ¿qué quieren hacer las negras? ¿Cómo podemos enfocar esta posición? Un poco con todo esto que yo les he ido diciendo, haciendo una valoración general, quizás ustedes ya tienen algunas jugadas candidatas, pero importante acá detenernos nuevamente y decir, recuerden que la valoración nos ofrece jugadas y que no puede ser al revés. Ustedes no pueden llegar acá y desde el primer momento ponerse a calcular jugadas aisladas. Esa no es la forma adecuada. Ustedes deben hacer el proceso. Mientras más lo hagan, mientras más entrenen este tipo de habilidad, pues más fácil les va a ser identificar quizás los momentos críticos y rápidamente, intuitivamente casi de una forma natural, encontrar soluciones. Pero debemos entrenar el proceso y el proceso es una correcta valoración para poder llegar a esas jugadas que van a ser fruto de la valoración. Es importante que entendamos esto y que lo llevemos a la práctica. Ahora muy bien, ¿qué nos dice Cranny? Que Cranny trabaja con esta posición en su curso de Chessable y de una manera muy interesante, muy inteligente. Cranny nos dice que hay tres preguntas que si contestamos, pues tendremos respuestas prácticamente en cualquier tipo de situación. Primera pregunta, ¿puedo ganar material? Pues si calculamos acá,
tenemos que mirar algunas opciones. Quizás ya los que son un poco más avesados se han dado cuenta de que existe una oportunidad de ganar materia con caballo A7 y luego el movimiento de la torre caballo C6, donde estaríamos que atacando la torre de D8, y cuando la torre mueva sencillamente podríamos ganar el peón de B4. Siempre recuerden, los vectores son para ayudarlos, para que ustedes desarrollen su visión mediata. Vamos a ver la variante directamente sobre el tablero. Torre A8, caballo C6, torre 8, caballo B4. Y ahora, pues las negras tienen compensación o no, sería la pregunta, porque hemos ganado un peón. La realidad es que luego de F6, de alguna forma la posición negra empieza a tener un poco de coherencia, y si ustedes miran, ha cambiado mucho el valor relativo de las piezas. Ahora las torres negras son más efectivas que las torres blancas. La idea de G5 se relaciona directamente con el ataque sobre el punto E3. Capturar en C5 implicaría corregir la estructura de peones negras de alguna forma, y también pues hacer una realidad la posibilidad de una torre negra llegando a la séptima fila, capturando además. Esto no estaría bien. La posición inicial, el blanco tenía un control técnico muy agradable, y aquí se ha transformado. El negro es verdad que tiene un peón de menos, pero dinámicamente su posición ya tiene mucho sentido. Entonces esto no lo deseamos. Vamos a volver a la posición inicial. Muy bien, quien haya descubierto caballo A7, pues buen ojo, pero importante, fundamental, que la valoración inicial de esta posición se corresponda con la valoración de la posición resultante del cálculo de variantes. Esto creo que es importante. Vale. Continuamos. Si nos damos cuenta, ya hemos descubierto de alguna forma una de las principales ideas de las negras. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta de Vladimir Kranich. Recuerden, la primera pregunta, ¿tengo una forma directa de ganar material? Bueno, sí, pero no satisface de alguna forma a la posición blanca. 2. ¿Tiene mi rival alguna amenaza táctica directa? ¿Existe, por ejemplo, alfil por E3 jaque y ganamos la torre? No, no existe, porque el alfil está defendiendo el punto E3. ¿Existe quizás E5 directamente para atacar el alfil, por ejemplo, y luego tomar en E3? No, de momento no existe. Y bueno, podríamos así calcular otro tipo de amenazas directas más sobre la parte táctica, pero no están existiendo acá. Y la tercera pregunta, ¿qué sería? ¿Cuáles son los planes o ideas de mi oponente? ¿Qué quiere hacer mi rival? Acá pues ya un poco sabemos que quiere hacer F6 G5. Entonces fíjense que esta última pregunta pues nos ayuda también a entender un poco mejor el tema del pensamiento profiláctico. Estamos trabajando en esa dirección. Son tres preguntas muy sencillas, pero que yo creo que de alguna manera nos pueden dar mucha claridad, más allá de otras habilidades que ya hemos venido desarrollando en cuanto a cómo evaluar una posición. Ahora bien, ya tenemos claro que el negro quiere hacer F6 G5, que el negro quiere intentar presionar a 2 a través de la columna A, que el negro quiere intentar dinámicamente compensar los problemas estructurales que posee en este instante. Muchos alumnos, luego de yo decirles todo esto, me han dicho, bueno, es evidente que G5 es la jugada porque evita F6 G5, pero ojo, porque estaríamos cediendo una agradable diagonal al alfil de casillas blancas. No deseamos eso, porque si ustedes se fijan, este alfil también tiene problemas por la propia estructura. Por eso esa necesidad de hacer F6 G5 también, para darle una nueva diagonal al alfil. Ojo, ese ojo clínico, valga la redundancia, los va a ayudar a identificar mejor las oportunidades. En la partida, Peter encontró una forma muy educativa de neutralizar el juego de Mamediaro. Peter hizo rey G2, que es una jugada muy tranquila pero muy astuta. Elimina ya de raíz la posibilidad siempre de que alfil E3 fuera una jugada que diera jaque, captura con jaque siempre. Entonces era fundamental prever esto, entenderlo. Rey G2 es una jugada muy astuta. ¿Y qué pasa contra F6? Porque F6 persiste. Pues torre F de 1 y ahora sencillamente G5 no es amenaza ya. ¿Por qué razón no lo es? Vean que aquí hay un complemento importante. ¿Qué quiero hacer? Pues frustrar un poco los intentos de mi oponente, coordinar mis piezas, atacar directamente las debilidades. ¿Cómo lo hago? Aquí es importante que calculemos estas variantes, si no, no damos pues con la realidad, ¿no? Con la verdad de alguna manera. Nótese que si ahora G5, que parece muy natural y consecuencia de F6, alfil C7, admiración, y luego de torre 8, caballo de 6, justo a tiempo, y luego del cambio, pues las piezas menores blancas son muy superiores a las dos piezas menores negras. Nótese además que el peón de B4 va a caer, y una vez que el peón de B4 cae, pues también tendremos una vía de acceso directa a D5.
Por lo tanto, no solo ganamos material, sino que además estamos atacando las debilidades de las piezas negras. Creo que es otro momento didáctico importante. En la partida Mamediaro, pues, de alguna forma se da cuenta que tiene que desistir. Ya cae de G5. ¿Y qué hace? Pues hace alfil F7, buscando la idea de que el alfil cambie de diagonal. G5 persiste de alguna forma y Peter, caballo C5, admiración. Vean que de nuevo la parte de la implementación, cómo lo hago, la parte táctica, el cálculo mostrando el camino. B por C, sucede que caballo D6 y luego de torre A8 y los cambios en F7. Bueno, el jaque intermedio, lógicamente, la llegada de 5 y ahora las blancas obtienen una situación muy favorable. Se amenaza torre C de 1, se amenaza alfil C7, que es amenaza directa, y también se amenaza la captura en C5, si ustedes se dan cuenta acá, y las piezas blancas tienen control total y tienen la ventaja. Ahora bien, en la partida Mamediaro, como un último intento, tomó de torre en C5 y luego de caballo D4, nuevamente se ve un triunfo total de la estrategia blanca. La posibilidad de llegar a D6 con el alfil, el ataque sobre B4, el peón de A2 sí puede ser un objetivo de ataque, pero yo voy a lograr una mejor coordinación y el dominio de la columna C, como ustedes van a poder ver. Así fue la partida y luego de torre B2, un intento de buscar algún tipo de complicación, torre A1 con una idea bastante sencilla pero eficiente, empezando a crear también posibilidades de ataque ya directo contra el rey de las piezas negras. El negro intenta eliminar torre A8, pero luego de alfil B4 la posición negra es desesperada. Ahora alfil A3 está llegando y la torre, si se dan cuenta, de una manera muy simpática, está quedando atrapada. Casi siempre les digo a mis alumnos, he dicho en otros vídeos, el sueño de una torre en una columna abierta es llegar a la séptima fila. En este caso se ha convertido en la pesadilla de la torre negra. Llegó a la séptima fila, pero ha quedado atrapada. Bueno, jugadas después, Mamediaro decidió abandonar. Ahora bien, ¿qué sucede? Si volvemos a la posición inicial, intentamos ya con toda esta información mirar la posición y decir, ¿existe una mejor opción que rey G2? Momento educativo, los invito a reflexionar nuevamente y quizás no todos pues sean capaces, pero sí hay una mejor forma de encontrar acá un camino para que la posición blanca evolucione en cuanto a su ventaja. Es una jugada que prácticamente neutraliza todos los intentos negros. Esa jugada es caballo C7, una jugada muy fina y una jugada que es difícil de ver. Técnicamente es una jugada muy buena que satisface todas las necesidades de la posición blanca y neutraliza, si ustedes se dan cuenta, los dos principales contrajuegos, F6, G5 y también la llegada de la torre a A8. Alfil E3 no vale, sencillamente porque yo capturaría y si se dan cuenta, ahora mi torre defiende el caballo. Tampoco sería suficiente torre C7 por alfil C7 y luego de alfil E3 yo muevo mi rey y nótese que la torre en D8 está cayendo. Es decir, capturar en C1 no equilibraría la balanza material, sencillamente alfil D8 y el equilibrio pues no llegaría, las blancas obtendrían ventaja material. Ahora bien, ¿qué puede hacer el negro? Es increíble que estas jugadas prácticamente deja a las negras en una especie de Zugzwang sin capacidad de respuesta. Yo les voy a mostrar una variante porque me parece educativa, pero realmente los caminos negros aquí ya son difíciles. Por ejemplo, si el rey intenta llegar en socorro, intenta coordinar, ayudar a la defensa ahí de la posición negra, vean que el blanco nuevamente, otra jugada muy astuta, pero tranquila, evitando pues ya de raíz los posibles contrajuegos en E3, al menos las capturas con jaque. Rey E7 y una jugada muy sencilla, pero que no deja de ser impresionante desde el punto de vista técnico. Torre E1, buscando ahora E4, voy a cambiar, a permitir que se abra la posición en el centro, que el peón de D5, que es una debilidad, se cambie por mi peón de D3, pero logro una coordinación ya total y efectiva de todas las piezas blancas. Yo creo que es un ejemplo muy educativo, muy instructivo, la verdad, y ojalá los invite a reflexionar un poco qué es estrategia, qué es táctica, el complemento directo que existe entre ambas, pues digamos, formas, ¿no?, de ver la partida. Hay muchos que se parcializan, no entienden que es un complemento y así es como deberíamos verlo. Y bueno, también muy interesante estas tres cuestiones de Vladimir Krámnik. Tengo una forma directa de ganar material. Pues segunda cuestión, mi rival tiene alguna amenaza directa, más enfocado sobre la parte táctica. Y esa tercera cuestión que nos va a abrir la mente un poco sobre el tema del pensamiento profiláctico también, qué es lo que quiere hacer mi rival. Y esa información que obtengo, lógicamente la complemento con mi valoración, con mi enfoque general de la posición, y podemos obtener este tipo de maniobra, este tipo, yo creo, ya de genialidad, donde podemos, mientras más
desarrollemos este tipo de actividades, mientras más sistematicemos este tipo de trabajo, llegar a este tipo de resultados. Espero si les haya gustado el vídeo y estén pendientes de próximos. Muchísimas bendiciones y gracias.